Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al analista político, constitucionalista, el doctor Enrique Herrería. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a usted por la invitación, Liz. Bueno, analicemos un poco lo que ha sido la llegada del expresidente Rafael Correa, pues regresó ya a la madrugada del sábado y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hay detrás de ese regreso? ¿Cuál es la motivación que tiene para hacerlo en este preciso momento? Rafael Correa hay que reconocerle que es un hombre de una enorme experiencia política. No se entiende de otra manera que después de 10 años de haber sido presidente de la República del Ecuador, con todas estas atribuciones omnímodas que él se granjeó, debe estar muy consciente de lo importante que es tomar los tiempos, de que las acciones deben estar adecuadas al momento oportuno, lo que llaman los consultores políticos al timing. Y en este caso su regreso al Ecuador, llegando al aeropuerto y saliendo del mismo casi de manera furtiva, nos hace ver que no está midiendo los tiempos. La primera consideración que nos podemos nosotros encontrar es de que viene por una coyuntura muy especial. Creo que tiene temor de los resultados que están habiendo en el sistema de justicia. Él, que tenía un control absoluto sobre el sistema de justicia ecuatoriano, está viendo que él mismo no responde a la debida independencia que debe tener tan importante función del Estado, sino por la propia construcción que realizó Correa respecto al sistema de justicia, está funcionando de acuerdo a la correlación de fuerzas que se presenta en el Ecuador. Y en este momento es innegable que la correlación de fuerza de manera superlativa se inclina a favor del presidente Moreno. Esto de aquí me imagino que lo hace temer que no solamente haya sentencias condenatorias en el caso del vicepresidente Glass y de otros amigos de él, partícipes de los excesos de su gobierno, sino que no sería nada raro que para comenzar, como debería ser, a él que ha gobernado 10 años con un control absoluto de la administración pública y en general del Estado, se lo llame a que rinda su versión como testigo de excepción de todos los excesos que se han cometido. Pero debería aprovechar precisamente entonces el momento, quizás el fiscal, para poder llamar a rendir su versión al expresidente Rafael Correa. Ya no ahora, a lo mejor en el juicio por asociación ilícita, pero hay otros procesos que están abiertos dentro de la Fiscalía. Hay otros procesos que nosotros entendemos que están abiertos, ya no solamente por este delito menor que es la asociación ilícita, sino por delitos mucho más graves, en los cuales se debería aprovechar la oportunidad de la presencia de Rafael Correa para combinarlo a que se presente, a que rinda su versión, que es lo que está demandando el Ecuador. No es posible que un presidente de la República que controló todas las funciones del Estado durante 10 años no esté al tanto de todos estos excesos que se han cometido durante un periodo tan largo. Ahora, en parte de su respuesta a la primera pregunta, usted decía, bueno, viene también quizás por temor a la forma de actuar de la Corte. Entonces, esa presencia podría ser una presencia que trate de ejercer presión en las decisiones o las decisiones que tenga que tomar la Corte. Sí, pero hablando de eso, las presiones son resultado de las coyunturas. Si Rafael Correa viene al país y vemos que en el mejor de los casos ha concitado la atención y el respaldo de 50 o de 100 personas en cada uno de los actos públicos a los que ha asistido, el mensaje que está llegando hacia estos órganos politizados de la justicia es de que Rafael Correa ya no ejerce influencia en el Ecuador. ¿Podría haber tenido entonces, o podría ser un intento fallido, el hecho de que haya venido con una motivación que ahora ya aquí in situ cambia, al encontrarse con un escenario que a lo mejor no tenía previsto? Creo que es un salto al vacío el que ha dado Rafael Correa. No solamente que es una acción fallida, es un salto al vacío. Y las consecuencias para él pueden ser devastadoras. En el momento en que ya los jueces entienden que no tiene respaldo popular, en ese momento ya a mí no me cabe duda que el resultado va a ser por parte de la Corte Constitucional que van a aprobar las 5 preguntas, incluyendo el de la reelección indefinida, como no puede ser de otra manera, y también incluyendo la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero precisamente viene en un tiempo importante para el país. Está pendiente el hecho de que la Asamblea dé paso a un juicio político al vicepresidente Jorge Glass, un tema que ya ha sido muy dilatado, precisamente es
el bloque de mayoría, que es el bloque oficialista, el que todavía no termina de frontalmente decir cuáles de ese bloque van a respaldar ese pedido de juicio. Solo una tuvo la frontalidad de poner su firma, de adherirse de esa manera. Está por otro lado, ya que se dé paso al tema de la consulta popular. Justo hace una semana el presidente Moreno hacía un llamado a que ya la Corte resuelva de manera favorable sobre las 7 preguntas planteadas. Está por otro lado pues llevándose a cabo ya el juicio contra el vicepresidente Jorge Glass. Entonces es un escenario político importante, con temas pendientes antes de acabar el año que pueden marcar un nuevo rumbo dentro del país. Yo creo que va a marcar un nuevo rumbo dentro del país, precisamente por lo que me refería a una nueva correlación de fuerzas en las cuales los únicos rostros conocidos que están en el entorno del expresidente de la República son 3 o 4 personas. Los demás no gravitan de forma alguna en la política nacional y están reconociendo por parte de ellos que la mayoría de los directores provinciales han plegado a Lenín Moreno. En consecuencia, esta reunión que va a haber supuestamente Asamblea de Alianza País promovida por el economista Ricardo Patiño, creo que va a ser un fracaso absoluto. Y tanto es así que Rafael Correa lo está entendiendo, que está anunciando ya su regreso a Bruselas para el día 4 o 5 del mes de diciembre. Por lo tanto, no va a conseguir absolutamente nada, pero en contrario puede ser la oportunidad para que el sistema de justicia pueda obligar a que Rafael Correa comparezca ante el sistema de justicia, por lo menos para que rinda su versión sobre todos estos escándalos de corrupción que han existido en estos 10 años. Pero tendría solamente esta semana, porque el domingo se prevé sea la asamblea, la convención o la reunión de amigos, como algunos la han calificado, en Esmeraldas, y la próxima semana ya él ha anunciado el 4 de diciembre, como usted bien lo decía, su retorno a Bélgica. Entonces tendrían las autoridades solo el transcurso de esta semana para tomar alguna decisión de ese tipo. En materia penal rigen los plazos. Estamos hablando de que son días hábiles todos los de la semana, incluso los festivos. En consecuencia, creo que tiene la oportunidad el ministro fiscal de poder hacer comparecer a Rafael Correa para que responda en unas múltiples supuestas indagaciones previas, o no sé si están en etapa de instrucción fiscal, que se han abierto por los escandalosos casos de corrupción. Ahora, bueno, él, debemos mencionarlo, ¿no? Llega y ¿hasta qué punto su llegada no significa también en un hecho de venir a dividir, a generar nuevamente este sentimiento de rencor o de resentimiento que durante 10 años pues fue muy palpable? Entonces, ¿hasta qué punto también venir a crear una desestabilidad o una convulsión, un caos en el tema político en ese sentido? Rafael Correa políticamente está reducido a una mínima expresión. Las personas que al interior del gobierno decían de que venía con el propósito de desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno, creo que estaban equivocados. El gobierno de Moreno está favorecido y está fortalecido por la opinión pública. Los ecuatorianos, en la vía que él está conduciéndose, de denunciar casos de corrupción y además de proponer esa consulta en el propósito de desmantelar o de desmontar toda esta superestructura, no solamente orgánica, sino normativa que estaba al mando de Rafael Correa, tienen una enorme aceptación al momento. Y si no se equivoca en la parte económica, creo que va a merecer el respaldo de los ecuatorianos. Mientras que, en contrario, Rafael Correa significa todo un pasado oprobioso que vivió, de persecución política, de utilizar el sistema judicial no solamente para perseguir inocentes, sino para garantizar impunidad para los corruptos, el desastre económico. Luego de 10 años del correato, la propia estadística oficial del propio gobierno establece que no se ha cambiado absolutamente nada para positivo en cuanto a los ecuatorianos en general y en particular para los pobres, sino que por el contrario se ha incrementado el nivel de desempleo y se ha incrementado el nivel de pobres del país, con el agregado que dicen ellos de que ha disminuido los pobres porque ya no se consideran pobres aquellos ecuatorianos que tienen un ingreso mensual de $80. Todo esto de aquí creo que gravita para que Rafael Correa haya perdido el respeto de los ecuatorianos y en consecuencia no va a tener ninguna posibilidad de desestabilizar políticamente. Y estoy seguro, por la experiencia que tiene Rafael Correa, que así lo entenderá. Y también estoy seguro que si no median circunstancias procesales, nacionales o internacionales, que lo obliguen a regresar al Ecuador para que tenga que aportar a la justicia lo que debe aportar,
yo creo que el presidente Correa no regresará más al Ecuador. ¿Cree que esta podría ser entonces la última visita del expresidente Correa al país? De pura voluntad de él, creo que sí. Después de esto no creo que vaya a regresar. ¿Tan negativo ha sido la respuesta o el mensaje que él ha recibido ahora a su retorno? Porque previo a que le hicieron una campaña muy agresiva en redes sociales, donde recordaban lo que durante 10 años ellos denominaron pues la década ganada. Sin embargo, lo que hemos podido conocer es que la respuesta ha sido totalmente distinta a la que él y la gente que desde acá pues lo ha apoyado, esa facción de Alianza País que correísta, pues ha sido totalmente distinta a lo que yo creo que preveyeron. Guardando las distancias históricas y también de personajes, cuando el doctor José María Velasco Ibarra terminaba sus periodos, y en unos casos, en la mayoría, no los terminaba, sino que lo expulsaban del país, a su retorno eran multitudes las que iban a acompañar el regreso desde el aeropuerto de Quito, particularmente del doctor José María Velasco Ibarra, porque tenía una virtud que es esencial, o que debe ser esencial en los políticos, su integridad moral. Era un hombre que nunca se lo pudo acusar, no solamente de no haber medrado de los recursos del Estado, sino de no haber cometido indelicadezas en el ejercicio de la función como presidente de la República, cosa contraria a lo que se cuestiona de Rafael Correa. Por lo tanto, yo no creo que Rafael Correa, después de los serios cuestionamientos que se ha hecho a su gestión en todos los órdenes, pueda ya merecer el respaldo de los ecuatorianos. Creo no solamente que Rafael Correa es un cadáver insepulto, creo que Alianza País es un cadáver insepulto, y así ojalá lo entienda el señor presidente de la República, Lenín Moreno. Antes de hablar un poco de cuál va a ser el rumbo que tenga Alianza País, quizás después de esta semana, cuando se dé esa convención, esa asamblea, reunión en Esmeraldas, quisiera preguntarle qué opina usted de la forma también en que regresó, ¿no? Vino en un jet privado, llegó desde Colombia acá a través de este tipo de aeronave privada, que él, bueno, sostuvo que cuando le preguntaron sobre quién cubrió ese gasto, le decía amigos. Bueno, eso de ahí también pone de manifiesto que Rafael Correa estaba consciente de que no era el momento oportuno. No sabemos las razones a ciencia cierta, podemos hacer 100.000 conjeturas de por qué se vio obligado a venir al Ecuador, pero lo cierto es que estaba consciente que no tenía respaldo popular, que no iba a concitar la atención de por lo menos 5 o 6.000 ecuatorianos que lo fueran a recibir en el aeropuerto, y de que tiene miedo. Y esas cosas no perdona el pueblo ecuatoriano. Los supuestos caudillos o líderes, como se autocalifican, tienen que tener una demostración permanente en los actos privados y también en los públicos, que es de valentía. Rafael Correa tuvo miedo, y así lo ha percibido el pueblo ecuatoriano. Pero condiciones distintas. Cuando él se fue en el mes de mayo, se fue en un vuelo comercial, en una aerolínea comercial, y ahora llegó de esta manera, ¿no? Donde también, como yo le decía, pues en su encuentro del fin de semana le preguntaban ¿quién financia un gasto como un jet privado? Hagamos un espacio para decir, no nos preocupemos de cuánto cuesta el jet privado, cuesta 20, 25 mil, 30 mil dólares. Podría ser que efectivamente algún amigo agradecido por actos de su gobierno se lo haya financiado. No, pero lo grave es que no vino en el vuelo comercial que llegan directamente desde Madrid hasta Quito y Guayaquil, sino que hizo una escala en Bogotá para llegar a un terminal privado en el propósito de evadir el supuesto repudio que iba a recibir en el Aeropuerto Nacional, sin la posibilidad de tener un grupo numeroso de partidarios que salgan a respaldarlo. Eso, reitero, eso significa inseguridad. Pone de manifiesto que hay miedo en Rafael Correa, y no es el líder que aparentó ser durante 10 años en su gobierno, un líder omnipotente, agresivo, seguro de sí mismo. Ahora es otro Correa el que estamos viendo, y ese Correa, sin lugar a duda, ha decepcionado incluso a sus más cercanos seguidores. Ahora, partiendo de eso, y hace un momento usted me decía, Alianza País debe desaparecer. Sí quería preguntarle cuál es el rumbo que debe tomar este movimiento político. Como lo decíamos, pues, hoy por hoy hay una nueva directiva de Alianza País, que obviamente la facción correísta lo desconoce, ambos lados haciendo cosas a través del nombre de la directiva, pero hay una que es la reconocida y aprobada por el Consejo Nacional Electoral, que obviamente es la posicionada por Lenín Moreno. ¿Qué va a pasar con este movimiento que durante 10 años gobernó en el país y que hoy por hoy pues están fragmentados, ¿no? Los correístas y los morenistas.
nunca fue un partido político, tanto es así que se ha llamado siempre movimiento, porque en él confluían intereses diversos, intereses además de carácter personal. Había una especie de intereses para medrar del Estado a través de múltiples contratos que están siendo puestos en evidencia actualmente. Por lo tanto, yo creo que Alianza País significa un proyecto político fallido, un proyecto que no ha dejado ninguna secuela de bienestar para los ecuatorianos, que lo único que ha permitido es que un grupo enorme de gente se haya enriquecido al amparo del Estado ecuatoriano en perjuicio de las grandes mayorías. Pero eso no se contradice con el discurso que se mantuvo durante tanto tiempo del socialismo, en las bases del socialismo. Eso no va en contra de la ideología que ellos decían haber implementado en su momento. Yo no me puedo referir de manera general a todos los miembros de Alianza País. Reconozco que ahí hay gente inteligente, competente, honrada y bien intencionada. Le pongo un ejemplo, para dar un ejemplo, Miguel Carvajal. Miguel Carvajal, a mi juicio, es un hombre respetable, y como él hay otros hombres y mujeres respetables en Alianza País. Pero en el gran conjunto de lo que significa Alianza País, únicamente utilizaron el poder para beneficios de carácter personal. Ahí hay gente que conocemos que en el inicio del gobierno dijeron: los que no están con nosotros están contra nosotros. Esos que manifestaban eso desde aparatos del Estado eran gente muy pobre y actualmente pasean sus impudicias en yates gigantescos por todos los mares del mundo. Esa gente, por ejemplo, no ha sido debidamente investigada. Todo eso es necesario que el ministro fiscal investigue, porque está latente, está a la luz pública el enriquecimiento ilícito que no solamente ha estado perpetrado por parte del vicepresidente de la República o ministros de Estado, sino también por asambleístas y otros funcionarios de rango inferior. Todo eso tiene que ser investigado, y a medida que pasen los días, por investigaciones del sistema de justicia o en su defecto, por los propios ciudadanos y por la prensa independiente, nosotros vamos a encontrar que Alianza País, reitero, es un cadáver insepulto, que es lo que debería hacer el señor presidente de la República. Yo creo que no debería entrar a esta disputa por el control de Alianza País. Creo que si quiere pasar a la historia Lenín Moreno, debería en primer lugar despreocuparse de tener un grupo político de apoyo. En el Ecuador hay presidentes que han hecho una muy buena gestión, tratando con las mayorías móviles que se dice desde la Asamblea Nacional, porque además esas mayorías móviles responden a partidos muy débiles. Los partidos políticos que existen en el Ecuador actualmente no representan a los ecuatorianos, no gozan de la confianza de los ecuatorianos. Precisamente una división quizás en el bloque del Movimiento País dentro de la Asamblea podría dar paso a tener una mayoría móvil. Hoy por hoy ellos siguen siendo la mayor fuerza representativa dentro de la Asamblea Nacional. Con un agregado, no solamente que han plegado la mayoría de los asambleístas de Alianza País a Lenín Moreno, sino que desde los propios grupos de oposición no existe la intención de desestabilizar o llevar adelante una oposición beligerante. Por lo tanto, lo que debería hacer el presidente de la República es dejar a un lado ese lastre, esos pasivos gravosos que significan Alianza País para el ejercicio de su gobierno, y entender que la mejor forma de trascender ante la historia no es dejarse tentar por los cantos de sirena de los grupos de adulones que existen siempre alrededor del presidente de la República, en todos los gobiernos, sino saber que él debería ejercer un gobierno de transición. Ese gobierno de transición que signifique no pretender la reelección, no pretender ahora en las elecciones de medio periodo llenar el país de prefectos y de alcaldes de Alianza País, sino reinstitucionalizar el Ecuador, depurar el sistema de justicia, hacer que en los organismos de control estén personas respetables, que merezcan la confianza de los ecuatorianos. Y ese será el mejor legado que le dé, no solamente a los ecuatorianos, sino a su familia. Ahora, eso podría darse incluso este fin de semana, ¿no? Ya en declaraciones que dio el expresidente Correa decía que van a medir el quórum que tengan de respuesta precisamente en esta reunión que harán en Esmeraldas, y que dependiendo de eso, pues expulsarían a los traidores, o caso contrario, se replantearían quizás el hecho de formar un nuevo movimiento político. Sí, pero me parece de todas maneras que lo que diga el expresidente Correa no tiene capital importancia ya en Ecuador. A lo que voy, doctor Herrería, es que quizás este es el momento como para que se tomen acciones como la que usted ha mencionado. A lo mejor no sea el momento en que ya Movimiento País quede en manos de unos
y se dé paso a crear estas mayorías móviles, a gobernar sin necesidad de estar el país hasta cierto punto atento en qué es lo que pasa dentro, al interno de un movimiento político, cuando hay otras cosas que son más relevantes, ¿no? A menos que sea parte de una estrategia de publicidad por parte del gobierno para eludir los graves problemas que tiene el Ecuador y tenernos a los ecuatorianos discutiendo no sobre la economía, no sobre la independencia del sistema de justicia, sino sobre una rencilla interna alrededor de un partido desacreditado como es Alianza País. Quiero terminar preguntándole si usted pensó que las cosas se iban a cambiar en apenas 6 meses como lo estamos viendo los ecuatorianos. Yo pensé que sí. Le digo, el día 24 de mayo, cuando el presidente Moreno dio su discurso ante la Asamblea Nacional, yo mismo me sentí aliviado de un peso enorme que gravitaba sobre los ecuatorianos, de un hombre que únicamente hizo del ejercicio del poder una forma de atropello generalizado. Pero lamentablemente, en vez de haber tomado medidas inmediatas, de llamar a una consulta inmediata, se ha demorado y las consecuencias podrían ser que al momento de llegar la votación por la consulta esté disminuida la aprobación al presidente Moreno. Hoy por hoy, esa forma de haber gobernado durante 10 años es lo que le está pasando en 6 meses factura al exmandatario. Sí, estoy seguro que sí, el pueblo ecuatoriano ha reflexionado y además las evidencias son cada vez mayores de que esa década significó un retraso para la mayoría de los ecuatorianos y beneficios para un grupo de adláteres del poder que se enriquecieron a manos de los recursos de todos los ecuatorianos. Doctor Herrera, quiero agradecerle su compañía, su análisis esta mañana aquí en los Desayunos de 24 Horas. Gracias a usted, Liz.